votación unificada. No es que se ha votado en plancha o se ha votado, bueno, estas dos aparte, sino que vemos una votación de cierta forma no muy diferenciada, pero existen diferentes porcentajes en las respuestas. Entonces, considero que el resultado de esto es que hubo una campaña formativa que se llevó a cabo a través de redes sociales, a través de jóvenes, de movimientos sociales, que fue muy favorable para el proceso de decisión de los ecuatorianos. Y lamentablemente los partidos políticos, todos manejaron un poco esta emocionalidad del sí y el no, pero pudimos ver que existió una votación más racional debido a los procesos de comunicación que existen. Si bien es cierto, antes a través de los medios de comunicación, el poco acceso a Internet que teníamos en Ecuador, de cierta forma se podía incidir o persuadir en los resultados. Pero ahora vemos a muchos jóvenes, juristas, abogados, arquitectos, administradores, hablando de estos temas y dando su opinión. Y creo que eso fue positivo para este debate. Ok. Sí, sabes que yo, bueno, un poco vamos a ver qué conclusiones obtenemos al finalizar este conversatorio, pero de alguna manera sí tenía esa impresión. De hecho, en algunos comentarios en redes, ya lo conversaremos luego, pero cuando algún actor de los diferentes sectores políticos que estuvieron más inmiscuidos en el tema decían, bueno, ganamos nosotros, el otro decía, ganamos nosotros, y había mucha gente que decía, no, ganó el pueblo ecuatoriano, y en ese sentido un poco tiene que ver con la reflexión que tú haces, ¿no? Sí, efectivamente, pienso que, a ver, todos los ecuatorianos queremos cambiar esta incertidumbre en la que vivimos en el tema de seguridad. O sea, era imposible que se pierda estas preguntas sobre seguridad porque necesitamos cambiar estos aspectos en el país. Sin embargo, sí existían dos preguntas que, por más que se hablaba de que esto va a permitir el cambio en la seguridad, no formaban parte de esta propuesta. Además, también existe este aspecto, que hubieron muchas preguntas que eran innecesarias, que tranquilamente se las podía aprobar a través de la asamblea o de un decreto, y que eso también tuvo mucho peso en el análisis que hacían, no tanto los partidos políticos, sino, como digo, actores sociales que influyeron muchísimo en este proceso. El día domingo todos se sentían ganadores, muchos partidos políticos sacaron sus comunicados demostrando que ellos habían ganado. Comentábamos hace un momento, existió un silencio bastante largo del presidente aceptando aceptando que ganó o dando un discurso al respecto. Pero obviamente lo que es triste después de este proceso es que seguimos en una lucha del sí y el no, y en una lucha de si es que no estás conmigo o no piensas igual, eres un borrego o eres un ignorante o eres un cretino, y se comienzan a insultar a la gente. Eso creo que es triste después de esto, pero porque no podemos pensar todos iguales. Y como tú dices, todos se sienten ganadores, se siente ganador el sí, se siente ganador el no. Creo que lo más importante es que se realicen los cambios para el beneficio del país. Y bueno, el presidente se comprometió a generar el empleo. O sea, a lo mejor esta política no pasó, se deben buscar otras alternativas para generarlo, que eso es en lo que debería estar pensando ya en este momento. Gracias, Verónica. Bien, Michelle, bueno, ya te sumaste. Entonces, Michelle, me gustaría, no hay problema, me gustaría continuar contigo, y es porque tú estuviste como observadora a nivel nacional del proceso. Entonces, por ahí nos podrás brindar algunos detalles de cómo lo viste desde esa perspectiva. Y también desde tu experticia de seguridad, a ti te quería consultar también ¿cómo se ve el tema desde la seguridad? Y ahí te voy a plantear algo que muy personal, ¿no? Que normalmente los procesos de elecciones en Ecuador, independiente de que los políticos sean una mierda o no, en Ecuador los procesos, digamos, electorales sí se habían vivido como una fiesta. Por ejemplo, en mi casa solíamos ir a votar de pronto en familia, luego almorzamos, hacíamos alguna otra actividad luego de las votaciones.
pero ahora yo no sé si es muy personal, pero al menos en mi casa es como que vamos, votamos y regresamos rápido porque hay como que esa paranoia de que algo pueda ocurrir por la inseguridad que estamos viviendo, por esta guerra declarada que planteó el presidente contra contra estos grupos del narco, ¿no? Entonces tú también desde tu expertise en seguridad, ¿cómo lo ves? Porque, claro, y ahí con esto termino y te doy paso que yo le decía a mi mamá que me dice, oye, vamos a almorzar luego de las votaciones. Le digo, ¿sabes qué? No, yo quiero regresar rápido porque la verdad es que no siento confianza, no siento seguridad. Y ella me dijo una frase que se me quedó muy, muy, muy clavada, que me dijo, ¿en qué momento nos convertimos en Colombia? Así que, ¿cómo tú lo ves? ¿Es esa percepción o es algo como muy personal? Pues, espero que mi internet esté bien por si acaso, igual cualquier cuestión me lo avisa, por favor. A ver, lo que está sucediendo y lo que sucedió, por ejemplo, en la jornada electoral, que yo fui una observadora nacional, es que evidentemente hubo muchísimo ausentismo. La gran mayoría de personas que estaban en mesa eran suplentes, es decir, las personas que estaban en teoría a cargo de la mesa simplemente no fueron y prefirieron pagar su multa. Al mismo tiempo, más o menos en cada mesa hay 350 papeletas, eso es una prox, y restaban en general como 78 papeletas. ¿Qué significa? Que hubo un ausentismo de las personas entre el 26 al 30%, que es bastante si comparamos cuando fue las últimas elecciones el año anterior, donde queda pues Daniel Noboa como nuestro presidente actual. Al mismo tiempo, RC como el Partido Social Cristiano normalmente tenían un sistema de conteo de votos muy eficiente. En cada mesa tenían una persona de RC como del PSC. En estas elecciones, ¿qué sucedió? Solamente estaban presentes personas de ADN. Claro, ¿por qué? Porque como es un referéndum, una consulta popular, en base a Daniel Noboa, a sus necesidades políticas para gobernar efectivamente, solamente va los representantes de ADN para estar ahí como veedores, se podría decir. Versus RC como el PSC, iba a salir esto demasiado caro. ¿Por qué? Porque no les compete o simplemente no es de importancia política por parte de ellos a este momento. En términos de seguridad, la percepción de las personas de que en qué momento nos hemos convertido en Colombia es extremadamente, me gustaría decirlo, ignorante. Ecuador siempre ha tenido un problema de criminalidad como de violencia y esto va mucho más atrás del 2014, porque claro, decimos que los índices de violencia bajan extraordinariamente en el 2014 y hasta más o menos hasta el 2019 nos acostumbramos a mantener ese nivel bajo de violencia, más que todo de homicidios. Pero antes del 2014, Ecuador más o menos tenía una tasa de homicidios del 17-18 por cada 100.000 habitantes, que en realidad es extremadamente elevado. En el 2008 también, justo por las políticas públicas de consumo y de adicción por parte de Barack Obama, que se empezó a enfocar muchísimo en la oferta del narcotráfico dentro de Estados Unidos, baja el 20% de consumo en la población estadounidense. ¿Y qué es lo que efectivamente empezó a hacer el crimen organizado? El crimen organizado lo que empezó a hacer básicamente es encontrar nuevos mercados. Y esos mercados fueron Brasil, fue también Colombia y en tercer lugar está Ecuador. Entonces, Ecuador ya tiene un problema desde años de consumo. El tercer país con más consumo solamente en Latinoamérica de cocaína es Ecuador, el primero es Brasil y después viene Colombia. Obviamente primero rige Estados Unidos, pero es particular. ¿Por qué? Porque Brasil y Colombia, si toman en consideración la población, es extremadamente más grande que Ecuador. Entonces, Ecuador a cada rato se queja del problema de inseguridad, pero el crimen organizado por default es un copy-paste de la cultura de ese país. Cada país se rige las peculiaridades en sí del crimen organizado, en base a cuestiones como instituciones, en base como a cultura, en base también a geografía. Evidentemente hay un problema social en el Ecuador, pero evidentemente también hay un problema de salud mental en el Ecuador, porque la adicción o el consumo de drogas
tiene por default un 80% ya incluso de salud mental. Por eso tú consumes, se podría decir, entumecer ciertas cuestiones. Ahora, cuando dicen, es una cuestión de consumo, pues bueno, son los adictos y las personas que hacen H o, no sé, TUSI. No, en realidad el 92% del financiamiento del narcotráfico es simplemente para tener un buen momento, es decir, las personas que están normalmente en Cumbayá, en San Borondón, que te consumen droga solamente para tener Michelle, un buen tiempo, divertirse, y solamente el 8% de la población es adicto. Sí, o sea, más allá de los datos y de la información que tú la manejas muy bien, ¿cuál es la percepción a eso me refería, ¿no? ¿Cómo fue la percepción de la ciudadanía? ¿Este ausentismo se debe a que había una percepción de inseguridad? O sea, los datos son una cosa, pero la percepción, eso justamente estábamos hablando con Verónica desde el tema de la comunicación. ¿Cuál es la percepción? Una cosa pueden ser los datos, pero al fin y al cabo lo que termina siendo más importante a la hora de lo que deciden las personas es la percepción que ellos tienen. Aunque sea en Guayaquil, desconozco mucho se podría decir la voz populi en otras ciudades o en provincias, pero aunque sea en Guayaquil, la gente simplemente sabe que en cualquier momento la violencia puede venir y en realidad las personas no se sienten seguras. Más o menos nos estamos mintiendo. Yo creo que es por esta necesidad de creer que en efecto el gobierno está haciendo algo. Acuérdate que antes de la consulta popular, en menos de 48 horas matan a 2 alcaldes, uno de Portobelo y el otro de Camilo Ponce Enríquez, por ejemplo. Entonces, y antes de eso, inclusive matan a Brigitte García y a una concejala también en Naranjal. Entonces, no hay un cambio de verdad en la violencia. Si ustedes cruzan el río hacia Durán, estando en San Borondón, Durán tiene la misma tasa de homicidios del 145.5 por cada 100.000 habitantes. En el Cantón Durán, este maravilloso plan Fénix, como las estrategias de militarización contra el crimen organizado, no ha funcionado en absoluto. Entonces, yo creo que estamos viviendo una paz caliente y al mismo tiempo tenemos esta percepción inapropiada y falsa de la realidad. Y el problema es que internamente todos los ecuatorianos se dan cuenta. Otra cuestión es que lo quieran aceptar. Ok, muchas gracias, Michelle. Bien, Julio, continuamos contigo a ver si tú entras ya en materia dura y pura de la primera pregunta de por qué crees que se dieron estos resultados y ahí lo podemos matizar con lo que nos ha dicho ella Verónica Verónica ya nos habló sobre algunas estrategias. Ella nos habló de que el ecuatoriano, desde un punto bastante optimista, habló que el ecuatoriano es ya más racional que emocional, o al menos ella tiene esa percepción de que eso se vio en estas elecciones. Y bueno, Michelle también nos comentaba de la percepción de inseguridad, de que a pesar de que el país está militarizado y todo, parece que no hay esa percepción de que estamos seguros de verdad. A ver, hay varias aristas aquí. Primeramente, debemos comprender que esto parte de esta consulta popular viene por un problema de política pública, es decir, un problema relacionado con el entendimiento entre los dos poderes del Estado. Sabemos que históricamente el legislativo y ejecutivo se han entendido muy mal y esta vez no es la excepción. A pesar de la alianza que fue una alianza frágil para nominar autoridades legislativas, a pesar que esa alianza existía, Daniela va a preferir actuar por la vía de la consulta popular y las enmiendas para la Constitución, por cuanto este era un mecanismo que asegura pone más presión sobre la Asamblea. Finalmente, como sabemos, el resultado de la consulta en todos los temas de seguridad donde ganó el sí, lo que ha provocado es la generación de una agenda y de un clima de ventana de oportunidad para que el legislativo trabaje inmediatamente en las reformas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, al Código Penal, entre otros cuerpos legales, e inclusive con enmiendas de la Constitución, que en buena medida buscan corregir o buscan modificar ese matiz o ese perfil ultra garantista que tenía. Entonces, estamos mutando hacia una visión efectivamente un poco más punitiva, no lo vamos a negar, y es parte de la política que adoptó el gobierno desde que pasó la toma de canal de televisión en Guayaquil en el mes de enero. Entonces, todo está apuntalado hacia ese
hacia ese objetivo, ¿no? Ahora también, bueno, esta consulta nos da la idea de que siempre es un termómetro, o sea, tiene otro significado, ¿no? El segundo significado de esta consulta es el termómetro con el cual el Ejecutivo está midiendo su popularidad en aras de las elecciones del 2025. Eso es algo que todo el mundo lo sabe, lo comprende, lo conoce, y en buena medida le da al Ejecutivo pautas de por dónde debe ir a apuntalar su agenda de políticas. Y sabemos que la agenda que más preocupa al común del ecuatoriano es el tema de seguridad. En los otros temas que se preguntaron en la consulta, ganó el no, y eso ya da una señal clara de por dónde debe ir los futuros planes, las futuras campañas. Podríamos analizar incluso por qué gana el no en esas preguntas. Ahí más lo que se palpa es lo que históricamente ha habido, que es una ausencia de activismo social por parte de la derecha en contra o a favor de la tesis del sí en estas dos preguntas. Sectores del empresariado que siempre han sido los más proclives, digamos, a defender la opción del sí en el caso del trabajo por horas y el caso de los arbitrajes internacionales, pues hicieron muy poca movilización, y por el contrario, los actores que estuvieron ligados por el no se activaron de manera muy activa en redes sociales, y además prevaleció el as del miedo, creo yo, en estas preguntas. Pero bueno, lo fundamental aquí, cerrando este paréntesis de las preguntas del tema tribunales internacionales y del tema trabajo por horas, lo fundamental acá, que al cual se está llamando el presidente, es el asunto del trabajo, del tema de seguridad. Tema de seguridad que incluso ya fue planteado por Guillermo Lasso. En la consulta de Guillermo Lasso, recordemos que gana o el gobierno sufre una derrota. Y aquí las consultas lo que nos están diciendo es de que la gente sí apoya una agenda de política cuando le preguntan, pero también evalúa quién le pregunta. Entonces, recordemos el momento político en el cual se hicieron ambas consultas. Lasso pregunta en un momento de su popularidad descendente, poco antes de llamar a muerte cruzada. Y Daniel Noboa lo hace en el clímax o en el ascenso todavía de su alta popularidad que este tiene, a pesar de estos dos problemas fundamentales que han aparecido en su gestión. Uno de ellos es el que mencioné, el tema de los apagones eléctricos y la subida del 15% del IVA. Creo que esos son los temas que más podían haberse presentado en el campo del Ejecutivo como una amenaza, como un campo adverso, como dos hechos contrarios a su imagen, a su credibilidad y a sus propuestas. Por eso podríamos entender o explicar por qué el Ejecutivo finalmente no ha decidido celebrar o actuar de manera muy modesta, muy silenciosa, el triunfo en las 9 preguntas que gana el sí. El presidente Noboa prefirió acatar esa máxima que dice es mejor ser humilde en el triunfo y ser orgulloso en la derrota. Entonces creo que aquí hemos visto un ejercicio más de modestia del presidente y actuar por el contrario en lo más, o mejor dicho, tiene ya, sabe el presidente y en sus últimos comunicados lo ha dicho el día de hoy, de que lo que tiene por delante ya es la implementación de una agenda de política en temas de seguridad, bajo un enfoque que en buena medida responde, y aquí viene el asunto de la militarización, responde a unos antecedentes claves de la confiabilidad en las instituciones políticas del Estado ecuatoriano. Si nosotros vemos los indicadores de encuestas y opiniones de la POP, las Fuerzas Armadas en el Ecuador gozan de una enorme popularidad a diferencia de muchos países del Cono Sur, y eso amerita o explica por qué finalmente la misma población civil, no solo los políticos, sino la misma población civil valida, legitima y apoya una militarización o un enfoque militarista del combate a la inseguridad y al narcotráfico, ¿no? Por supuesto que esa estrategia no estará libre de posibles problemas, de posibles problemas o eficacias que se logren dar en el futuro, pero eso se verá después. Por lo pronto, lo que nos está demostrando esto es esta estrategia política que ha sabido leer muy bien el presidente de golpear la puerta de los cuarteles para que un problema de seguridad pública pues sea atendido mediante el apoyo complementario o el apoyo de las Fuerzas Armadas. Que dicho sea de paso, tampoco es algo del todo nuevo, ¿ya? En el año 2009, el propio Rafael Correa hizo utilización de este instrumento de que fueron los estados de excepción por 3 meses para combatir la inseguridad, 2009, ¿no? En el puerto de Guayaquil. Entonces, y era una época en la que pues dicho gobierno estaba en un alto nivel de popularidad. Lo vimos también en el gobierno hubo tentaciones de hacer lo mismo en el gobierno de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso recurrió a varios decretos para militarizar los conflictos o la lucha, contra los problemas de violencia que genera los cárteles y las organizaciones criminales. Entonces, aquí lo que hemos visto es esta agenda que está imponiéndose,
y por el contrario, lo que nos resta ver es realmente cómo se va a implementar. Quedan por ver muchas de las reformas a su vez en el campo de la justicia. La consulta popular, y me suman las voces que lo han dicho así, no es la varita mágica o no era la varita mágica para la solución de los problemas de seguridad y de justicia, ¿ya? Todo esto finalmente vuelve a la cancha de las instituciones judiciales y a las instituciones encargadas de la política, en este caso de rehabilitación social, ¿no? Incluso a las empresas públicas como Petroecuador que tienen fugas de combustibles, fugas de petróleo para favorecer la industria del narcotráfico. Entonces, aquí lo que viene es un llamado de atención muy potente para que el trabajo se enfoque hacia la reestructuración y a volver o a retornar a las capacidades plenas de las instituciones del Estado, judiciales, petrolíferas, carcelarias, para que se pueda trabajar, y también de control de fronteras y de puertos, para que se pueda mejorar las condiciones de seguridad. Es decir, este tema de la seguridad está atravesado por un asunto de capacidad institucional del Estado. ¿La consulta popular soluciona eso? Sí y no. Es un mecanismo de presión para que la Asamblea, como dije al inicio, acelere las reformas necesarias, pero la cancha finalmente para que esto gane está en las instituciones. Me van a decir, entonces, ¿para qué Noboa hizo la consulta? Bueno, por la popularidad que la necesita para impulsar esta agenda punitiva de mano dura que nos ha querido vender y que goza además de apoyo social, y además por el hecho de que Noboa quiere o Noboa quiso, digamos, dar un mensaje claramente de que el país exige mediante unidad nacional una mano dura en contra del crimen organizado. Esa es la señal que quiere darse. Si hubiese ganado el no en esas preguntas, era explícitamente un mensaje que se estaba dando de un ok a los actores del crimen transnacional, del narcotráfico. Entonces, como eso no podía ocurrir, es obvio que Noboa ha recurrido a este mecanismo de la consulta más por asuntos de imagen y de presión política que como un mecanismo eficiente de solución de política pública en temas de seguridad. Listo. Sí, bien, es interesante lo que me dices y justo me da como una buena posta para continuar con Verónica, porque tú dices que fue algo que esta como desaparición, por así decirlo, de los medios de comunicación de Noboa, que a mí me extrañó bastante después de la consulta popular, ganando en 9 preguntas y solo perdiendo en 2 y que no salió a decir nada. Y apenas yo vi que terminó, no sé, en media hora después, estaba ahí el correísmo diciendo que es un triunfo de ellos, de las fuerzas políticas de izquierda, etcétera, porque el discurso que planteó el correísmo, y no solo el correísmo, sino diferentes fuerzas de izquierda, es que el tema de seguridad fue irrelevante y que esas 2 preguntas eran claves y que Noboa, estoy diciendo el discurso que se plantea desde la izquierda, ¿no? Y que Noboa utilizó todas estas preguntas que por default iban a hacer sí para que todo, pues, para pasar estas 2 preguntas sobre arbitraje internacional y trabajo por horas, y finalmente no se dio, entonces asumieron ellos como una victoria cuando apenas habían ganado 2 preguntas. Entonces, ahí tú dices, bueno, fue estratégico y fue humildad del presidente por la situación de los apagones y otro, pero a mí me extraña, a mí eso no me convence y le voy a dar paso a Verónica a ver qué piensa ella, porque a mí se me hace muy raro. Igual puede salir y ser muy humilde y antes mucho mejor, ser humilde en la victoria y decir sí, estamos de acuerdo, no sé, algún mensaje, pero esa desaparición me pareció bastante extraña. ¿Cómo lo ves tú, Verónica, a ese tema? El micrófono. Micrófono, Verónica. Disculpa. Aquí Julio tomó un tema muy importante. Gastamos $62 millones para medir un poco el tema de popularidad del presidente. Lamentablemente, comunicación, todo pesa. Todo comunica, incluso lo que decimos y lo que no decimos comunica. Y el hecho de que el presidente no haya comunicado absolutamente nada después del cierre de elecciones, lo vemos y es muy común. Pierdo una elección presidencial y salgo y doy el discurso. Gano una elección presidencial, salgo y doy el discurso.
Estamos hablando de temas sensibles e importantes para el país, que es lo que ha posicionado Daniel Noboa en su agenda en en esta época de campaña. Estamos hablando de la seguridad del país, estamos hablando de un cambio estructural y, como dice Julio, estamos hablando de una guerra contra el narcotráfico. Entonces, yo personalmente, como analista de comunicación, me parece inadecuada esa actitud. O sea, él debió haber salido a hablar y dar un mensaje a los ecuatorianos. En la comunicación y sobre todo en la comunicación política pesan muchísimo las percepciones. ¿Ah? Si bien dice Andrés, se sumaron los políticos y comenzaron a decir, ganamos nosotros, porque se perdió en las dos preguntas que querían pasarlo dentro de una temática que era diferente para incluirlas, que es el mensaje que han manejado varios grupos de poder, o sea, incluso no solo el correísmo, también Nebot se pronunció al respecto y algunos otros movimientos políticos. Entonces, Noboa, no solo en este momento, sino generalmente tiene malos procesos de comunicación. Le falla su estrategia de comunicación y pretenden llevar una comunicación tradicional cuando estamos en el mundo de las redes sociales. Lo que no dices, lo dice otra persona. Así de sencillo. Noboa no se ha declarado ganador hasta hoy que dio un discurso, envió una fotito diciendo somos el equipo ganador, no se ha declarado ganador y ya le ganaron. O sea, ya salió otro representante político a decir nosotros ganamos. Es muy importante que tú comuniques con tu audiencia. Y también es muy importante los mensajes que transmiten. Si bien es cierto, estas últimas semanas para Noboa fueron complejas con los cortes de luz, el tema con México, este problema diplomático con México, han sido muy complejos, pero no saben manejar el tema de comunicación. Vivimos en la era de la comunicación. Está sucediendo, lo estamos viendo. Nos quieren mentir y nosotros estamos averiguando qué pasó. Sale el día de los cortes de luz diciendo, es un sabotaje y no va a haber cortes de luz. Y a las 45 minutos tiene que salir el ministro a decir, sí hay cortes de luz porque no hay agua. Luego sale el de comunicación a decir, nos abrieron las compuertas. Y salen todos los medios de comunicación a decir, no hay compuertas. Y aparte están conectadas una con otra. O sea, si se escapaba el agua de la una, tenía que caer en la otra y después caer en la otra, de la otra represa hidroeléctrica. Entonces, no puedes actualmente no comunicar o mentir en la comunicación. Porque el acceso a la información que tenemos es inmediata. Probablemente cuando habían los medios de comunicación tradicionales, el ver que las represas estaban conectadas una con otra y que no habían puertas, nos tomaba 3 meses y ya había pasado el boom. Actualmente tomó cuestión de minutos o de días que la gente salga a explicar cuál es el proceso. Entonces, esos procesos de comunicación son indispensables. Estamos hablando de que si no me lo cuentas tú, lo voy en otro lado. Está sucediendo, lo estamos viendo. Somos la sociedad. ¿Cómo nos comportamos como sociedad? Somos la sociedad que está conectada 24/7. Verónica, y te hago te interrumpo un ratito ahí para preguntarte, ¿y por qué crees que se da esto? Porque supongo que él tendrá en su equipo, Noboa, el presidente, o sea, es el presidente, tendrá en su equipo asesores de buena calidad en el tema de comunicación. O sea, ¿por qué se da eso? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué crees que se dan estas cosas? No lo sé. Pienso que a lo mejor que está la persona que lidera no tiene conocimientos actuales de cómo funcionan las redes sociales, del poder que tiene la comunicación en las redes sociales, la viralidad en las redes sociales. O sea, nosotros podemos desmentir. O sea, yo puedo decir, soy Verónica Altamirano, voy a lanzarme mañana de candidata y soy la persona más transparente, pagado todos mis impuestos. Con mi cédula se meten en el SDI y saben cuánto fallé. O sea, es cuestión de segundos. Aparte de eso, somos la sociedad más informada, la más curiosa. Somos la sociedad de la inmediatez. Ustedes se dan cuenta cuando sucede un evento, por ejemplo, cuando tuvimos recién este tema del ataque a TC, ¿no es cierto? ¿Cómo nos enterábamos de las cosas? Por las redes sociales. Si el medio de comunicación no funciona, a mí me llega información por las redes sociales, verificada o no, pero me llega información. Porque nosotros somos impacientes, no podemos esperar a qué sucede, a qué pase, a que quieran comunicarse conmigo. Yo ya lo estoy averiguando.
Entonces, tenemos que comprender, o el gobierno también tiene que comprender que estamos en otro proceso de comunicación. Lo que no dicen ustedes, lo dicen otras personas en las redes sociales. Lo que se quiere tapar, lo dicen otras personas en las redes sociales. Entonces, actualmente no podemos medir. Entonces, en cuestión de 3 o 4 días, manejan una narrativa diferente en función de las represas eléctricas. Y claro, de cierta forma, estas narrativas van perdiendo valor. Lo mismo sucede cuando manejamos mensajes políticos y no lo hacemos de una manera clara y transparente. A ver, es el presidente, lideró la consulta popular. ¿Qué esperábamos los ecuatorianos? Que se manifieste, que diga algo, pero no aparece, aparece después de 3 días, recién hace 15 minutos, 20 minutos, emite el primer comunicado, un video, antes una fotografía. No estamos en una sociedad así, estamos en una sociedad de la comunicación y de la información. Y eso no es estratégico, no es claro. Por eso también se genera esta especulación de qué pasó con él, si realmente ganó o no ganó. Y como decía Julio, lamentablemente, aunque no debería ser, las consultas populares son herramientas de medición de la participación ciudadana para que los ciudadanos participemos en la toma de decisiones. Sin embargo, los políticos los ven también como para medir su aceptación política. Entonces, es importante. Si estuve diciéndole a mi país durante varios meses que me apoyen en la consulta popular, después tengo que salir a dar un discurso. Favorable o desfavorable, gané o perdí, me sienta ganador, me sienta perdedor, tengo que estar ahí para informar qué pasó y qué acciones voy a tomar al respecto con los resultados. Listo, Verónica, gracias. Michelle, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo ves estos mensajes un poco contradictorios? ¿O cuál es tu percepción de esto? ¿Y cómo crees que sobre todo que la sociedad va a leer esto? A ver, yo creo que Novoa es un tipo que toma riesgos como buen emprendedor y no tiene miedo a tomar riesgos y eso le aplaudo porque al fin y al cabo la política también es acerca de tomar riesgos. Pero lo interesante de Novoa es que sí, en efecto, no está teniendo una campaña de comunicación tan buena, pero lo que está creando no es ni siquiera una percepción de algo, es lo que está haciendo es jugando con las expectativas. Y jugar con las expectativas es rotundamente diferente a estar jugando con las percepciones. Yo puedo tener la percepción de que, por ejemplo, ABC persona es una buena gente, pero tengo todavía la duda de que posiblemente no pueda suceder. Eso es una percepción. ¿Qué es lo que pasa con la expectativa? La expectativa te nubla más y no ves la parte negativa del fenómeno. Entonces, ¿qué significa? 85% de los ciudadanos que votaron en sí por todas las preguntas de seguridad tienen la expectativa, lamentablemente porque el ecuatoriano en promedio es cortoplacista como tal, tienen la expectativa de que en un año vamos a volver a ser esta conocida isla de paz. Y el problema con jugar con las expectativas es que se está jugando su capital político porque se va a someter a un escrutinio sin nombre de la población si es que no ven resultados tangibles en corto plazo, que es básicamente imposible, porque cualquier estrategia de seguridad tiene más o menos un promedio de 10 años y las políticas son brutales para los ciudadanos, o sea, no son políticas buenas y no son cortoplacistas para nada, son al revés, políticas públicas extremadamente duras. Es más o menos como, a mí me gusta dar muchísimos ejemplos del día a día. Es bonito, se puede decir, las acciones o el tratamiento que tú necesitas hacer cuando tienes cáncer. No, es un tratamiento extremadamente fuerte, engorroso y al mismo tiempo cansón para el paciente. No obstante, lo tiene que hacer. Entonces, pelear contra el crimen organizado es muy similar cuando tú estás peleando contra un cáncer o literalmente SIDA. El tratamiento es horroroso para todos, sin embargo, lo tienes que hacer ¿para qué? Para obtener nuevamente salud. El crimen organizado es la democracia sin salud en su máxima expresión, para ponerte en un ejemplo extremadamente tangible y fácil de entender.
Entonces, Daniel Noboa se le está jugando fuerte, y excepto de que él pueda transar con algún grupo delictivo, que desde ahorita les digo, todos los gobiernos en historia han tenido que transar de alguna forma. Estados Unidos igual con Jimmy Hoffa, cuando Bobby Kennedy lo mandó también a juicio. Por ejemplo, en El Salvador, evidentemente Bukele tuvo que transar con muchas personas de la Mara. Entonces, todos los gobiernos de mal o buenas tienen que transar con algún grupo delictivo. ¿Por qué? Porque erradicar el crimen organizado es imposible. Mientras haya oferta, mientras haya demanda, la oferta seguirá. Y en este momento, Daniel Noboa, pese a que no tuvo su discurso de vencer como tal, yo no creo que el ser primero como tal, y ahí voy a discutir un poco con Verónica, yo no creo que el primero en tener pues el discurso es lo que dicta la percepción de las personas. Yo creo que es más las palabras que se utiliza, porque él utiliza palabras extraordinarias, desde que se merecen ser citadas, como por ejemplo yo escucho a un montón de PhDs que más que todo suenan HDP, por ejemplo. Eso son palabras citables. Otra palabra extremadamente citable es, yo he visto partidos de fútbol y evidentemente 9 goles versus 2 es una goleada. Entonces, el hombre sabe qué decir y cómo decirlo. Y eso yo creo que es una buena estrategia de comunicación. Hay muchas personas que están criticando su estrategia de comunicación. Yo digo, ¿qué pasa si su estrategia de comunicación es simplemente diferente? Esa estrategia de comunicación es lo que en efecto le mantiene su popularidad, y que no creo que se vaya a mantener por mucho tiempo. Ok, Michelle. Ok, bueno, tú dices que es una estrategia como a largo plazo, veremos qué pasa. Por ahora es incertidumbre, o sea, por ahora lo que genera es incertidumbre. No sé si expectativas, pero yo la percepción que tengo es que genera incertidumbre por el momento. Además genera incertidumbre en mi opinión, ¿no? Por hechos como tener una alianza con el correísmo y luego romperla con este tema con Glass. Entonces, tal vez es algo arriesgado en el sentido que tú dices se la está jugando. Bueno, vamos a ver si le sale su apuesta, su jugada, ¿no? A ver qué pasa, cuál será la estrategia a largo plazo. Más allá de eso, la idea es ver cómo la sociedad va a asumir estos resultados. Yo, un poco para ir y darle paso a Julio, yo siento que no vieron como ganadores, por así decirlo. Si bien el correísmo fue bastante oportunista en salir a decir que ellos habían ganado, porque en los temas de arbitraje internacional y de pago y del trabajo por horas, había sido una bandera de ellos y de la izquierda. Más allá de la percepción, yo la sensación que tuve al conversar con las personas luego, con algunas personas que he estado hablando de calle, ¿no? Haciendo ahí un poco de trabajo de calle, hablando con los taxistas, con gente de a pie. Lo que me ha dicho la gente es, nosotros votamos por las cosas que creíamos pertinentes y por las que no, o sea, así como lo planteaba Verónica al inicio, me han dicho como respuestas bastante racionales, es decir, no voté sí por apoyarlo a Noboa, ni voté no porque soy de correísta o de la izquierda, sino que han visto que el tema o eso es lo que me han contado, ¿no? Que el tema del arbitraje internacional y el trabajo por horas es un perjuicio para para los ciudadanos en general. Y yo lo veo más desde ese punto de vista. Siento que va más por ahí el tema de la votación, de cómo se dieron las cosas, más que obedezca a una estrategia de uno u otro grupo. Y
Y también en mi lectura creo que Noboa sí tenía la esperanza de poder meter estos dos temas que son fundamentales, que como no tiene, hay que entender que Noboa es un presidente débil en el sentido de que no tiene un espacio en la asamblea, no tiene una mayoría en la asamblea. Y meter estas preguntas sobre todo temas laborales le va a ser imposible. Entonces, él tenía la esperanza de conseguirlo acá y no lo consiguió. Entonces, por lo menos yo creo que por esta parte, no sé si tendrá algún otro as bajo la manga, pero un poco sí perdió en ese sentido. Pero luego digo, más allá de eso, lo que veo es que aún en mi opinión, fue una decisión un poco más desde el punto de vista de elección racional de los ciudadanos. ¿Cómo lo ves tú, Julio? ¿Yo? Así es. A ver, el tema efectivamente de lo que es trabajo por horas y lo que tiene que ver con los tribunales internacionales, tienen una debida complejidad mucho más fuerte. Yo creo que es un asunto en donde prevalecieron bastantes mitos, faltó más discusión, más debate, más deliberación, más sinceramiento. Creo que es un tema que fue un error estratégico del gobierno haberlo puesto con los temas de seguridad. Creo que aquí pecó de triunfalismo, creer que estos temas demasiado complejos, estos temas que hay intereses también o posturas muy enconadas, posturas muy radicales, que impiden una mesura y una adecuada comprensión mucho más sosegada del asunto, hicieron que finalmente este tema, digamos, quede mancillado, quede maltratado por haberlo puesto donde no se debía. Igual el asunto de los tribunales internacionales. Yo creo que este tema pasa más por generar condiciones de seguridad jurídica para el país, condiciones de atracción, pero esa atracción no necesariamente pasa por suscribirse a un tribunal internacional, no necesariamente siendo miembro de un tribunal internacional o acatando a estos organismos, va a venir la avalancha y la aluvión de inversión extranjera. Creo que es uno de los mitos también que los sectores empresariales han tenido. Entonces, tanto tema laboral como tema de tribunales internacionales están mediados por la desinformación, por los mitos y por posturas extremadamente radicales que impiden una adecuada o moderada comprensión del fenómeno y a partir de la cual se pueda con ello tomar decisiones o deliberaciones mucho más sensatas, mucho más cuerdas, con información inclusive, y tomando en consideración el contexto nacional. Pero bueno, independientemente de aquello, yo creo que el Ejecutivo seguramente pensó que colocando estas dos preguntas como parte de los temas de seguridad iba a ganar el sí. Asumió en una onda triunfalista de que el pueblo, el país, los votantes no iban a discernir con precisión y con matices cuáles eran cada una de las preguntas. Yo creo que en esta pregunta ha demostrado muy bien, se ha puesto muy bien, que la gente lee, que la gente consulta, la gente se informa, la gente sí toma con seriedad una consulta popular. Es decir, hay este mito quizá de que por mucho tiempo ha existido, que el pueblo ecuatoriano es ignorante, que no hay mayor información. Yo creo que la gente aquí va viendo una lección de conocimiento, de saber qué se le estaba preguntando directamente. Y por supuesto también estas votaciones no solo son un ejercicio racional como este ejercicio de liberación de las preguntas, de analizar las preguntas y de saberlas separar cada una de ellas, sino que también no dejan de tener una característica profundamente emocional. La gente vota, vuelvo y repito, en función de la coyuntura y de la simpatía que tiene con un gobierno. El capital político de Noboa aún es alto, no ha pasado un año apenas que él fue electo y hemos ido nuevamente a las urnas. Esto se verá como esté a finales de año, a inicios del siguiente año, cuando ya nos enfrentemos a una nueva contienda popular. De todas formas, bueno, el trabajo estará en su cancha, en la cancha institucional. Creo que ahora es un trabajo que le compete al legislativo, le compete al ejecutivo ya en la implementación de estas reformas necesarias. Y más que nada, lo que estamos viendo aquí es una ausencia de una propuesta real de cómo esto va a incidir en la reestructuración del Poder Judicial. Es decir, hay un montón de acciones en el tema de seguridad que el gobierno no ha informado y es importante que lo haga. El plan Fénix, que se lo ha mencionado, bueno, debería, digamos, en ese sentido, al menos contener en líneas generales qué se propone en cuanto a recuperación de fronteras, cárceles y lo que decía antes, la empresa estratégica de Petroecuador, porque si no se atajan los problemas por ahí, es justamente la fuente, la emanación, el agujero negro con el cual sale o absorbe todo
lo que se relaciona con inseguridad. Si no se trabaja aquello, creo que es difícil que se puedan combatir las tasas de inseguridad, y este es un tema que hay que comprender, que la naturaleza de este fenómeno escapa o es mucho más complejo de medirlo, de cuantificarlo, porque también es un aspecto en el cual entra en juego la percepción de la gente, ¿no? La percepción de la gente, y por supuesto aquí también juega un rol clave los medios de comunicación. Entonces, a diferencia de otras políticas públicas, las tasas, los indicadores no son el único dato que basta para que la gente, digamos, tenga una idea o aplauda o castigue en las urnas, digamos, a una agenda de política pública en los procesos electorales cuando los votantes tienen que decidir. Entonces, bueno, ese creo que es una reflexión que cabe en este momento. Y bueno, simplemente aquí también estamos viendo, creo yo, una especie como ya en el campo de la comunicación, creo que estamos viendo también una suerte de feria o de espectáculo de lo surreal, de lo irreal, de lo asombroso, ¿no? En que todo el mundo se sube a la camioneta triunfadora del sí, ningún político lo hace con el no, todos al nombre del pueblo ecuatoriano. Y eso explica mucho, es una clave estrategia de seguridad, de estrategia de seguridad política, quiero decir, ¿no? Nadie, como dice el dicho, la derrota es huérfana, la victoria en cambio tiene demasiados padres adoptivos. Entonces estamos viendo, creo yo, eso simplemente, ¿no? Pero habrá que ver lo que pasa, digamos, en el tiempo, y aquí lo que debe llevar a la ciudadanía es a estar permanentemente vigilante de cómo se van a ir dando estas transformaciones, y más que nada creo yo que el Ejecutivo debe abrir las puertas a una necesaria asesoramiento o permitir la inserción mediante espacios consultivos con la ciudadanía, con académicos, expertos en el tema de seguridad, para que esto no sea una estrategia netamente o exclusivamente militarista o exclusivamente sentada en el personalismo de la figura presidencial, sino que esto tenga un matiz más de una política de Estado y de una política que es fruto de un consenso nacional, más que como tal que una decisión entre cuatro paredes. Yo creo que eso, y que después tiene que ver la manera de cómo lo comunican. Yo creo que la clave aquí también es cómo los actores sociales, cómo la sociedad civil, cómo las organizaciones populares se articulan en pos de esta, que debe ser una política de Estado, el combate a la inseguridad, el narcotráfico, y también, por supuesto, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los sectores que ya los mencioné en mi primera intervención. Cárceles sobre todo, fronteras, empresa de hidrocarburos, que es justamente el punto de donde sale mucho de las fuentes de corrupción. Entonces yo creo que ahí es donde se deben atajar realmente los problemas, y por supuesto eso debe ir a la par de una estrategia de comunicación que dé a conocer cómo se está haciendo. Es decir, hay que comunicar lo que se hace y hacer lo que se comunica. Es un juego de doble vía, pero vuelvo y repito, aquí, digamos, hago un llamado, tiene que haberse una apertura para que la ciudadanía, para que los expertos, las organizaciones populares, la academia, dé voces, dé luces, dé propuestas para que esto finalmente se vaya dando, pero más que propuestas orientadas al apoyo a la mano dura, yo creo que deben ir esas propuestas enfocadas al fortalecimiento institucional. ¿Cómo fortalecemos instituciones? ¿Cómo construimos gobernabilidad democrática? ¿Cómo construimos política pública de largo aliento para el combate a la inseguridad? La consulta popular no es más una medida simbólica, no digo que esté mala, pero ha ayudado para que esto vuelva a reanudarse, y finalmente la cancha está ya en la arena estrictamente institucional, arena que, dicho sea de paso, en un escenario electoral como que ya se avecina el año 25, debe estar intrínsecamente relacionada con una buena estrategia de participación ciudadana y de comunicación política. Listo, gracias, Julio. Bueno, Verónica, Julio dice que tampoco es en vano la consulta popular sobre temas que parecen muy obvios, sino que lo que plantea Julio es que esto es como un respaldo simbólico, de alguna manera como más fuerte a lo que se está haciendo. Es decir, de pronto puede haber el discurso de que, y ha habido el discurso también, ¿no?, de oposición, de que nos estamos volviendo un Estado totalitario, militarizado, etcétera, etcétera, y que ese no es el camino. Entonces, como que esta votación sobre la seguridad, que parece como bastante obvia,
es como un respaldo necesario para seguir manteniendo esa mano dura, por así decirlo. Bueno, con estas cosas, con lo que nos ha dicho también Michelle, de que ella ve que se está generando como ciertas expectativas y que también a Novoa está jugando como un juego bastante arriesgado y duro a lo que él plantea, pero el tema ahí es la incertidumbre que se da, porque puede que tenga ahí algunos ases bajo la manga, pero esa incertidumbre es complicada. Digamos, con todas estas cosas que hemos analizado, no sé si nos puedes dar una conclusión para ir cerrando el tema. Considero que es importante este cambio. Realmente un cambio en la política, la toma de decisiones en función de las decisiones de los ciudadanos, de la participación, de incluir a los ciudadanos en los procesos, creo que está muy bien. Lo que comenta Julio, es momento de integración, que esa fue la bandera con la que él y el discurso con la que Noboa ganó las elecciones, que somos un solo país, que se acabó las distancias, que ahora vamos a trabajar juntos. Inició el gobierno con estas políticas y vemos que nuevamente se está separando de estas ideas, porque entiendo que también es difícil mantenerlo, no es tan fácil mantener esas alianzas estratégicas, y que obviamente también existen otros factores políticos y sociales que inciden en las decisiones que está tomando. Bueno, le queda muy poco tiempo ya de gobierno. Esperemos que estas decisiones se tomen rápido para que pueda tener resultados a corto plazo. Como decía Michelle, esto no lo vamos a solucionar en 1 año y medio, no lo vamos a solucionar en 2 años. Realmente es un trabajo bastante complejo. Sin embargo, desde el ámbito que me compete, creo que la comunicación es muy importante. Justo este mensaje que decía Michelle, que creo que se nos grabó a todos los ecuatorianos, que los HDP están en contra y que parecen más HP. Realmente, nuevamente caemos en este mensaje de división. Realmente en otros aspectos el tema académico, como lo menciona Julio, es muy bien valorado. Si vemos las decisiones gubernamentales se deben tomar apoyadas en la academia, porque son quienes están investigando, quienes tienen resultados, quienes analizan los temas. En lugar de ponerlos en contra, deberíamos buscarlos como unos aliados estratégicos. O sea, una de las funciones es comenzar a trabajar con quienes tienen los datos estratégicos. O sea, ¿cuántas universidades en el país estarán estudiando el tema de las hidroeléctricas, el tema de los recursos renovables? ¿Cuántas estarán estudiando el tema de emprendimiento? ¿Cuántas universidades trabajan en estos temas? Entonces, creo que estuvo bien el discurso de no nos enfrentemos, pero se lo está olvidando en el camino. Es nuevamente válido que lo retome el presidente y volvamos a ser uno solo en función del bien común, que es las funciones de la política. Y bueno, desde el ámbito, como decía, de la comunicación, es importante mejorar los procesos de comunicación. Realmente hemos vivido una crisis energética que ha afectado muchísimo porque no hay una organización en la comunicación. Son cosas muy sencillas que pensamos, o sea, nos quejamos porque no nos cortan en el horario que es. Es un proceso de comunicación. Y es un proceso de comunicación que un pequeño y mediano empresario está planificando el horario que le corten para elaborar sus productos. Por ejemplo, mi madre tiene un restaurante y ella dice, tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque a las 8 de la mañana se va la luz. Y le cortan a las 4 y ya no puede trabajar. Son cuestiones que inciden en los negocios, que inciden en nuestra vida diaria, y que estos procesos de comunicación que se los lleva mal, por más pequeño que sea o por más insignificante que veamos, puede afectar al desarrollo e incluso a la imagen del gobierno. Entonces, sí es importante cambiar esto. En la comunicación política o en la política, la comunicación es parte fundamental, es el eje de la política, es transversal, porque hemos pasado en proceso de comunicación política. El hecho de que nos consulten a la ciudadanía qué opinamos al respecto es participación ciudadana, es comunicación. Estamos comunicándole a nuestro presidente qué queremos que haga, qué podemos. Estamos dándole la facultad a él de ejercer su autoridad. Entonces, es muy importante estos procesos de comunicación, tanto internos como externos, y manejar una comunicación adecuada, sobre todo en todos estos procesos de crisis que estamos viviendo. O sea, es la crisis energética, la crisis de seguridad, la crisis por el narcotráfico, la crisis, que son ya varias crisis que se están desarrollando. Bueno, el equipo también de crisis debe estar agotado
porque salen de una y caen en otra, pero obviamente se deben mejorar estos procesos de comunicación porque eso va a permitir fortalecer la imagen del gobierno, fortalecer la imagen del Ecuador, porque no solo nos estamos perjudicando nuestra imagen internamente, también estas malas decisiones repercuten en una imagen internacional. Lo hemos visto en las últimas semanas, que también ha incidido muchísimo. Crisis diplomática, cómo la estamos tratando, cómo estamos llevando la comunicación en estos aspectos que son fundamentales. Queremos traer inversión extranjera, pero tomamos malas políticas internacionales. Yo supongo que ahí Michelle tiene mucho más experiencia que yo, pero queremos decir que somos el país que va a recibir a los extranjeros y montamos un conflicto internacional. Entonces, también hay que tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas gracias, Verónica. Me parece interesante lo que mencionas y me pareció muy interesante la parte que dijiste. Últimamente hemos estado de crisis en crisis y la verdad esa es la sensación que yo también tengo, ¿no? Y esto empezó, recuerdo que esto de la crisis en crisis empezó, no sé si fue antes, pero yo el último evento, además que había estado muy desconectado de la realidad porque estaba con otros proyectos internacionales, pero de la realidad nacional en un tiempo, pero yo la crisis que recuerdo que empezó y luego se vino como una escalada fue la de un asunto de un lío de la visita presidencial de Noboa en España, donde sacaron ahí un tabloide, no sé si será noticias de chisme, si fue real o no, pero eso fue una noticia que sonó a nivel internacional de un posible escándalo ahí del presidente, donde estaba, bueno, un lío ahí, hasta de faldas creo que hablaron ahí. En fin, luego de eso se vino lo de la embajada y luego los cortes de electricidad, etcétera. Ha sido como crisis tras crisis y creo que eso ha sido desgastante en los últimos, en los últimos tiempos. Y creo que es que el presidente del equipo de comunicación, en mi opinión, no han sabido manejar bien esos temas. Sí se les ha escapado mucho de la mano esos asuntos. Y además el tiempo es corto. Entonces, ahí me gustaría continuar con Michelle y preguntarte, ¿tú cómo ves? ¿Puedo decir algo para para concluir lo que tú mencionabas de las crisis? El manejo adecuado de una crisis, el manejo comunicacional adecuado de una crisis es sumamente importante, porque eso también nos da a nosotros seguridad como ecuatorianos. No podemos pasar 2, 3 horas sin información cuando está sucediendo algo importante en el país, porque nos vamos a informar por medios que no son los correctos, nos vamos a informar a través de cadenas falsas que se envían y eso genera más pánico en la ciudadanía. Cuando tuvimos la crisis de seguridad, que estuvieron 5 horas, solo sabíamos que secuestraron a TC, y empezamos a ver en las redes sociales que explotaban bombas, que asaltaban locales, y lo cual la gran parte de esa información fue mentira. Pero al nosotros no tener una comunicación oficial, necesitamos saber qué está sucediendo y nos conformamos con lo que nos llega de otros medios que no son los adecuados, que no es información verificada, que puede intentar generar caos y pánico y perjudicar más la labor que está haciendo el gobierno. Entonces, la comunicación es sumamente importante en todos los aspectos y por eso yo recalco, o sea, el presidente debió salir a agradecer a los ecuatorianos que respaldaron su proyecto y su consulta popular. No es quién ganó, quién perdió. Creo que aquí lo importante es que ganamos los ecuatorianos porque vamos por el tema de la seguridad, pero si lo tomamos como algo personal de gané o perdí, ahí es cuando comienza el conflicto en la comunicación. Entonces, es muy importante la comunicación, es un eje estratégico en la política y sobre todo para mantener esta relación adecuada con el pueblo y fortalecer la imagen tanto nacional como internacional. Gracias, Verónica. Michelle, ¿cómo tú lo ves como experta en relaciones internacionales? ¿Qué imagen estamos dando a nivel internacional con las cosas que pasaron? Con el tema del posible esto que pasó en España, luego ya vamos terminando, con el tema de España, con el tema de la embajada.
Y también los cortes de luz, el tema de los apagones, eso al fin y al cabo a una empresa, si queremos traer inversión extranjera, ¿qué empresa va a querer venir a un país donde le cortan la luz? Recuerdo un mensaje que tú pusiste, Michelle, justamente, y me vine aquí, que pusiste un mensaje como que el tercer mundo me persigue por algo de los cortes de luz. Yo también ahora estoy trabajando en unos proyectos con una empresa de Estados Unidos y he tenido que cancelar reuniones, o mejor dicho, no asistir a reuniones por el tema, y les he dicho eso, o sea, vivo en el tercer mundo, en son de broma, ¿no? Pero esto está ocurriendo, entonces, ¿qué imagen se está dando en los últimos tiempos a nivel internacional, tú que eres experta en el tema? ¿Y cómo ves el futuro, ya haciendo un ejercicio, porque al fin y al cabo este es un gobierno muy corto? ¿Cómo ves el futuro de Noboa para terminar este periodo que le queda? A ver, el futuro yo lo veo bien complicado y el futuro para el siguiente gobierno también. Y eventualmente vas a entender por qué directamente la respuesta que estoy lanzando. A ver, en términos de relaciones internacionales, el Ecuador, y no es una cuestión solamente de Noboa, es una cuestión ya que tiene que ser desde la pandemia. El Ecuador, y más que todo con la crisis de inseguridad, es el hazmerreír de la comunidad internacional, porque la misma comunidad internacional dice que la crisis de seguridad no es por falta de cooperación internacional, no es por falta de dinero, no es por falta de técnicos, no solamente internacionales, sino nacionales, no es falta de inclusive recomendaciones del sistema internacional como de la misma UNODC, como también de Pacto, que es el programa para el combate contra el crimen organizado de la Unión Europea, que pese a que es pequeño y no cuenta con mucha financiación, han dado muchísimas buenas prácticas. ¿Cuál es el problema? Capital político, y evidentemente el gobierno de turno no quiere ejecutar como debería estar ejecutando. Un gran ejemplo es la ley de extinción de dominio, que tuvo que haber sido un copy-paste del modelo de la ONU, y cuando pasa por la Asamblea, por cuestiones políticas e intereses personales, cambia y se puede decir prostituyen la ley de extinción de dominio, que es básicamente el decomiso sin sentencia, solamente que por cuestiones de la lengua se dice, o sea, del español se dice ley de extinción de dominio. Entonces, y en base a todo eso, ponle aparte el impasse diplomático que casi tuvimos con Rusia, llamando a cierta tecnología militar chatarra, que evidentemente el Ecuador se tuvo que haber quedado callado, ahí sí en eso, simplemente hacer lo que hubiesen querido hacer, si les querían dar a los gringos los aparatos militares, lo hubiesen podido hacer, porque ya los teníamos nosotros aquí en territorio ecuatoriano, y no estar lanzando a Raimundo y todo mundo, que era chatarra. Casi tuvimos un impasse diplomático con Rusia, y yo no recomiendo al Ecuador meterse en líos con ninguna potencia, peor Rusia, que tiene misiles que sí pueden llegar hasta Ecuador. De ahí el impasse diplomático con México. El grave problema inclusive del cuerpo diplomático ecuatoriano es que siempre tienen que limpiar y remendar las tonteras que todos los gobiernos de turno hacen. ¿Por qué? Porque normalmente los gobiernos de turno tienen este grave de que no ponen a diplomáticos de carrera para que los estén aconsejando apropiadamente. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, sin embargo, la diplomacia no es mi fuerte. Entonces, si yo necesito que alguien me aconseje, tiene que ser alguien que es un diplomático de carrera, que tenga 30 años de experiencia en la diplomacia. Aparte de eso, conoce a otros embajadores. Entonces, ahí hay un know-how, como un networking, que eso te ayuda muchísimo en las relaciones internacionales. Pero con lo que pasó con México, Ecuador quedó no solamente como la oveja negra de América Latina y de toda América, inclusive Norteamérica, sino que quedamos como, voy a utilizar una palabra fea, pero quedamos como el impresentable de la comunidad internacional, básicamente. Hay que recordar que sí, Transparencia Internacional por más de 10 años ha sancionado el asilo político como una forma de promover la impunidad en términos internacionales. Al mismo tiempo, Martinelli, por ejemplo, que ya tiene una sentencia emitida en Panamá por lavado de activos de $19 millones, tiene, se puede decir, asilo diplomático en Nicaragua, y ahorita en este momento está en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Y hasta el momento la Policía Nacional de Panamá no ha entrado a la Embajada de Nicaragua.
Al mismo tiempo hay que recordar otra cuestión. Nosotros tuvimos asilado, bien o mal, a un criminal internacional, no solamente por cuestiones de ghost whisper o de simplemente dar información que no tuvo que haber sido desclasificada, sino también por motivos hasta de una violación a una menor de edad, que era Julian Assange. Ninguna persona del MI, Policía Nacional Británica, entró a la Embajada del Ecuador. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que dice el gobierno de turno? Es que México no cumplió con la Convención de Viena y al mismo tiempo se metió en política nacional López Obrador. Pues López Obrador evidentemente tuvo un mal comportamiento, porque ningún presidente medio presentable y con 4 dedos de frente se mete en política internacional. Un presidente de turno solamente se puede decir, juzgar o hablar de su política nacional, o si están, por ejemplo, en algún tipo de negociación bilateral, pues mencionar la negociación bilateral y más que todo enfocarse en la parte de su país, no estar mencionando las partes de otros países porque no viene al caso. Al revés, si Noboa le hubiese dejado decir a López Obrador lo que se le venga en gana y hubiesen podido, posiblemente sacado al ex vicepresidente Glass, Noboa hubiese podido regarle lo que quiera a López Obrador con ventiladores, y quienes hubiesen sido juzgados es México y el gobierno mexicano. Siempre en política las decisiones deben ser estratégicas. Si el costo es más alto que el beneficio, no ejecutas, pero si el beneficio es más alto que el costo, definitivamente tienes que ejecutar. Entonces, Noboa no tiene que tratar de ser un todólogo, sino de reunirse con personas que en efecto saben, porque lo último que nos falta es que tengamos algún tipo de impasse diplomático con la Unión Europea o Estados Unidos. Eso ya sería como la cereza encima del postre como tal, y puede cometer esos errores si no está siendo asesorado correctamente. Ahora, en términos de la crisis energética, para Noboa se le viene fuerte, porque para medio salvar lo que está pasando en las hidroeléctricas, tienen que construir full más hidroeléctricas, y también pensar en ciertas cuestiones como energía de las olas en mar abierto y biomasa. Biomasa y la energía en mar abierto son buenos plan B cuando las hidroeléctricas colapsen, porque cada vez que hay fenómeno del Niño hay una sequía brutal en la sierra y la costa básicamente se inunda, y eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que va a suceder? Evidentemente Noboa no tiene el dinero para estar haciendo esa inversión en hidroeléctricas, ni poner un tipo de energía alternativa en base a biomasa, porque es demasiada la inversión. Y ningún gobierno hasta el momento, y estoy segura que ninguno de los candidatos va a mencionar algo gravísimo y clave. En 15 años se nos terminan nuestras reservas de petróleo, y mundialmente en 15 años el petróleo va a valer menos que una botella de Pilsen. Entonces, mi pregunta, ¿qué va a hacer el Ecuador después? Y eso no lo están tomando en consideración, no solamente por términos de energía, sino que también en términos económicos. ¿Qué es lo que el Ecuador va a hacer? ¿Vender banana y flores? Posiblemente nos vamos a morir de hambre. Ok, Michelle, muy bien. Me gusta tu ironía. Bien, vamos. Julio, pues para ir cerrando, Verónica también ya se tiene que retirar, y tú también, Julio, me decías que tienes un compromiso, así que para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro de Noboa? Parece en este momento bastante complicado, pero la política es muy cambiante, y tú ¿crees que Noboa podrá librar estas crisis que está atravesando en este momento y dar un buen término a su gobierno? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a Noboa en los próximos meses? Bueno, Noboa ha demostrado por pronto ser un líder decisionista, audaz, de decisiones bastante arriesgadas a tomar. Creo que por ese lado no hay que subestimarlo, Él sabe que los efectos mediáticos que produce dar golpes, dar escenas que patean el tablero.
Y creo que esas escenas vendrán por el tema de la seguridad. Sabe que eso le preocupa a la gente y estoy seguro que él tiene bajo la manga bastantes, no solo uno, sino algunos ases, que quizá puedan dar mucho que hablar y puedan que en su momento debido puedan incluso no solo golpear a sus adversarios políticos o a sus críticos, sino incluso puedan enmendar o tapar otros, digamos, escándalos guardados que ha tenido hasta ahora. Yo creo que va por ahí, yo creo que va por ahí el gobierno, pero eso no quita lo que se ha dicho hasta el momento, de que el hombre debe asesorarse mucho más y tomar en consideración aspectos meritocráticos, no solo en política exterior, sino en todos los campos de la política pública. El problema energético no se arregla insultando ni sacando funcionarios, ni buscando, haciendo cacería de brujas, por más que evidentemente encuentres personas que son, que tengan filación una determinada tendencia política. La ministra la saliente ministra de Energía, pues no fue colocada porque era meritocrático, sino más por ciertos acuerdos políticos que hubo con determinadas fuerzas. Entonces, eso o ciertas recomendaciones personalistas. Entonces, esto también es importante tomar en consideración a la hora de querer dar una gestión pública con resultados, que no es otra cosa que una gestión profesional. Pero esa profesionalización que debe haber en la gestión pública muchas veces entra o colisiona o choca con los intereses personalistas de camarilla, de grupos o de lealtades políticas que tienen los gobernantes para colocar a sus recomendados fruto de acuerdos, componendas o negociaciones en los altos cargos directivos. Entonces, creo que eso debe permear en la reflexión, más lo que dije anteriormente, más inserción de la academia, de participación ciudadana en las políticas gubernamentales, pero al mismo tiempo, claro está, un fuerte decisionismo, que eso es lo que le caracteriza. Entonces, que las decisiones que tome Noboa deben estar encaminadas a un eficientismo y a una audacia, sí, pero que sea no divorciado de lo profesional, no divorciado de lo técnico, y que siempre mire lo estratégico, sepa responder el corto plazo, pero también mirando en el largo plazo. Creo que ese es uno de los grandes problemas o los grandes desafíos que tiene Noboa, y como tú decías, asuntos críticos los ha tenido el Ecuador siempre, recurrentemente, y en este momento el Ecuador vive de crisis en crisis. Es un estado débil, es un estado en formación, en consecuencia siempre todos los coletazos externos le van a afectar. Si el Ecuador fuese un estado fuerte, no tendríamos, si hubiese un estado eficiente, fuerte, profesional, capaz, no nos afectaría tanto el problema del narcotráfico, el problema de las inundaciones, del fenómeno del Niño, el problema de las hidroeléctricas. Es decir, somos un país vulnerable a los shocks externos, justamente por esta falta de planificación, falta de instituciones sólidas y una política de largo plazo de carácter profesional que sepa trascender más allá del inmediatismo de los gobiernos. El asunto hidroeléctrico es y no es culpable, de acuerdo, pero es un asunto que debe mirarse en el largo plazo de una manera estratégica y estructural, al igual que el problema de la seguridad. Y eso no se corrige si no es con una agenda de país. Es hora de que también que los partidos consensúen en grandes líneas unas orientaciones programáticas de largo plazo que justamente sepan erradicar o combatir estos problemas estructurales de fondo que hacen que las crisis afecten terriblemente al país, ¿no? Y que sean finalmente problemas de coyuntura. Es decir, combatiendo lo estructural se arreglan los problemas coyunturales. Yo hasta ahí, Jacob. Muchas gracias y bueno, tengo que despedirme de este panel y gracias a las colegas y a ti, Andrés. Listo, Julito, muchas gracias también, Verónica. Bueno, para ir cerrando, creo que ha habido, con esto cerramos, Julio, creo que hay una coincidencia entre Michelle y Julio que han planteado que sí, que este es un gobierno audaz, que digamos que Noboa sí se atreve a tomar decisiones audaces y que unas veces le pueden salir y otras veces pues no, otras veces ha fallado en estas decisiones que ha tomado. Y Verónica ha matizado diciendo que se puede tomar esas decisiones, pero teniendo una comunicación efectiva y efectivamente teniendo un asesoramiento efectivo para que no sean así como golpes que parecen impulsivos, ¿no? De tal vez incluso de hasta hacerlo parecer inmaduro a Noboa por su juventud. Entonces, todas estas cosas también terminan pesando en la imagen que él proyecta a nivel nacional y a nivel internacional. En todo caso, para cerrar pues con estas breves conclusiones, esperemos, yo al menos en lo personal espero que pueda el presidente librar estas crisis y que le vaya bien, porque a nosotros lo que nos beneficia a todos los ecuatorianos es que al presidente le vaya bien y que pueda pues solventar estos temas más. Yo creo que hay dos cosas clave para mí que son seguridad y empleo. Esas dos son cosas clave
seguridad ha recibido todo el respaldo de la ciudadanía en este momento el presidente, así que no tiene ningún pretexto ahora para decir, pues no voy a darlo todo por ese tema de seguridad. La respuesta de la ciudadanía ha sido contundente en el respaldo que ha tenido en estas elecciones. Y el tema de empleo tendrá que ser más efectivo y buscar otras formas, porque ahí sí la ciudadanía le dijo esto del trabajo por horas no va. Entonces ese es un tema clave que tendrá que ver cómo lo soluciona y que va a ser clave para el presidente, para el país, ¿no es cierto?, que le vaya bien, y también para sus proyectos personal, que él dice que quiere estar 10 años en el gobierno, así que vamos a ver cómo le va. Con esto vamos cerrando. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Michelle y Julio. Y pues, gracias igualmente, un gusto. Un abrazo para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Un gusto, claro que sí. Gracias, Andrés. Un abrazo. Igualmente, chau, chau.